Bueno, se enganchó. Saludamos entre nosotros, nos ponemos cómodos y vamos a continuar con esta serie de pláticas de una muy breve introducción al budismo. La intención de estas charlas es que sean un punto de partida para las personas que están buscando y la intención es dejar estas charlas disponibles para todo el mundo en YouTube para que si alguien está buscando conocer un poco sobre el budismo tenga una mirada fresca, urbana, adaptada a la vida cotidiana de pues, lo que vivimos en los países de habla hispana, ¿no? Que es completamente distinta a lo que se vive en otros lugares como Alemania o Finlandia, donde la concepción del mundo es muy distinta a lo que tenemos nosotros. Entonces, la intención de estas charlas es ponerlo en un lenguaje que sirva para la vida cotidiana. Entonces, hemos estado viendo poco a poco lo más esencial sobre el budismo. Vimos una definición de budismo zen, vimos un poco de la historia de Siddhartha, vimos cómo llegó a la iluminación y vimos que en este proceso de iluminación, que significa llegar a una comprensión profunda de cómo funciona el universo, mucho más allá de nuestras preferencias, de nuestros apegos, de nuestras aversiones, Siddhartha, ya convertido en el Buda, se dio cuenta de que la vida está caracterizada por tres marcas que son compartidas con todos los seres vivos. Todo en la vida es impermanente, todo en la vida carece de una esencia aislada o personal, y se dio cuenta de que la vida está caracterizada también por el sufrimiento. Esta es la tercera marca de la existencia. Esta, a pesar de que la consideramos la segunda marca de la existencia, la decidí pasar hasta el final porque coincide también con otra enseñanza esencial para el budismo, que son las cuatro nobles verdades. El Buda, en esta comprensión profunda de cómo funciona el universo, se dio cuenta de que la vida también, así como está marcada por tres características básicas, que son las tres marcas de la existencia, también la vida humana se rige bajo las cuatro nobles verdades, que son: la vida incluye sufrimiento, el sufrimiento tiene una causa, existe una salida o un final para el sufrimiento, y hay un camino para llegar a una vida mucho más tranquila. Algunos traductores dicen que es el nirvana, pero llegaremos a eso en algún momento después. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la primera noble verdad, que es la verdad de dukkha. En muchísimos libros y muchos maestros budistas definen dukkha como sufrimiento. Pero el problema con las palabras en sánscrito es que el sánscrito es un idioma ideográfico. Es un idioma que contiene muchos significados o muchos significados abstractos en una sola palabra. Cuando intentaron traducir los términos budistas a inglés o a francés o alemán, lo que hicieron fue buscar palabras con las que nos pudiéramos relacionar. Entonces, dukkha, lo más cercano que encontraron fue sufrimiento. Sin embargo, es una palabra que se queda corta. Sin duda, dukkha también incluye algo de sufrimiento. Y entonces pueden escuchar a muchísimos maestros budistas y en libros que la primera noble verdad del Buda, o que las propias palabras del Buda son: la vida es sufrimiento. Pero esta es una mala concepción porque no es cierto. La vida no es sufrimiento. La vida incluye risa, incluye sol, incluye amor, incluye flores, incluye tardes de amigos, incluye la familia, incluye satisfacciones, ¿no? Pero también la vida incluye todas esas cosas que no nos gustan, todas esas cosas con las que no nos la pasamos bien. La vida incluye sufrimiento. A pesar de que a mí personalmente no me gusta usar la palabra sufrimiento, la forma más rápida de pasar el mensaje es:
decir que el Buda no dijo de ninguna manera que la vida es sufrimiento, sino que la vida incluye las cosas que no nos gustan, la vida incluye sufrimiento. Pero entonces, quizá decir la palabra sufrimiento es como muy extremo, porque nos imaginamos tortura o nos imaginamos personas migrando o niños separados de sus familias en la frontera o una persona con cáncer terminal. Y entonces es aquí donde hay que buscar una mejor definición para dukkha, que no solo sea sufrimiento, porque es un conglomerado de palabras que definen estas condiciones que no nos gustan de la vida. Entonces, una forma de explicar dukkha es con ejemplos. Entonces, quizá imaginemos o recordemos, porque creo que a todos nos ha pasado, que conoces a una persona. Es una persona físicamente atractiva. Es una persona con la que podrías pasártela muy bien. Es simpática, tiene todo lo que habías pensado que te haría sentir bien. Y entablas conversación con la persona, llegan a acuerdo mutuo, se caen bien y quedamos en una cita para un café días después. Entonces, en lo que llega la cita, empezamos a generar expectativas. Empezamos a emocionarnos porque viene una cita con una persona que nos parece muy agradable. Entonces, la imaginación se sale de control y empezamos a pensar en que nos la vamos a pasar muy bien, en que podría ser una excelente pareja, vamos a durar muchos años. Cuando volteamos la cara ya tenemos hijos y tenemos nietos y tenemos toda esta vida desarrollada. Y lo único que tenemos en realidad es la idea de que vamos a ir a tomar un café con la persona. Entonces, en la imaginación generamos todas estas historias y estamos realmente emocionados esperando que llegue la cita. Llega la cita y resulta de que la persona es del partido nazi contemporáneo y quiere la destrucción de todas las personas morenas y de todos los judíos y le gustaría que el mundo explotara en una bola de fuego, ¿no? Entonces, todas estas expectativas que generamos sobre una persona que solo estaban en la imaginación, tratan de empatar con la realidad. ¿Y qué pasa? Que jamás van a empatar. No hay manera de que nuestra imaginación sea igualada por la realidad. Entonces, no nos la pasamos bien, detestamos la experiencia y terminamos por detestar a la persona. Y en caso de que entablemos una relación íntima con esta persona, lo que va a pasar es que seguimos construyendo expectativas y el choque expectativa contra realidad siempre va a estar y nunca vamos a estar satisfechos. Cuando compras un automóvil, te esfuerzas, ves el automóvil en la publicidad, está increíble, es el auto más rápido, el más rendidor, está bien diseñado, tiene mucha seguridad, te gusta mucho, es el auto que habías esperado toda tu vida. Entonces te esfuerzas, te endeudas, compras el auto, estás eufórico el primer fin de semana, lo corres, vas y lo pules y te la pasas increíble con tu auto. Para la tercera semana, el auto ya es parte de la vida cotidiana y toda esta euforia ha pasado, terminó. Y entonces, ves, cuando termina todo este campo de distorsión de la realidad, la euforia se convierte en una carga, porque entonces tienes un auto que resulta más caro con el seguro, que tienes que pagar más en combustible, más en mantenimiento, estás endeudado por varios años, porque te fuiste con la ilusión de que este automóvil iba a solucionar tus problemas y que iba a cumplir todas tus fantasías. Entonces, sufrimos. Cuando crecen los hijos y dejan de ser estos pequeños tiernos y simpáticos y se convierten en adolescentes que te gritan te odio, entonces todos estos castillos que generamos sobre nuestro hijo se caen. Con la pareja pasa lo mismo, con el empleo pasa lo mismo, con nuestra salud y con el paso del tiempo en nuestros cuerpos pasa lo mismo. ¿Cuántas personas no se la pasan muy, muy mal porque tienen canas, porque empiezan a tener arrugas, porque ya no pueden subir una escalera, porque el cuerpo pues ya no es el mismo de cuando teníamos 20 años, ¿no? Entonces la gente sufre mucho por eso y tenemos
todo un campo de la mercadotecnia que se dedica a vendernos productos para tratar de disminuir el paso del tiempo en nuestros cuerpos, pero sorpresa, vamos a envejecer y no hay manera de detenerlo. Puedes ponerte maquillaje o ropa que haga verte menos viejo, pero al final de cuentas todos envejecemos. Todos los sistemas envejecen, todos enfermamos y todos vamos a morir. Entonces, esta insatisfacción que trae la vida, estos detalles que no nos parecen del todo adecuados, son dukkha. Cuando te generas expectativas, cuando tienes estos grandes proyectos en la imaginación y de pronto la vida cambia. A mí me acaba de suceder, venía en camino para acá y hay una especie de desfile en la ciudad, cerraron varias calles, tuve que bajarme del autobús y caminar 25 minutos. No me dio tiempo de poner el tripié de la cámara, ¿no? Entonces, y pude ver la insatisfacción en la cara de las personas, porque iban a llegar tarde a sus compromisos, porque a nadie le gusta permanecer más de 2 segundos en el tráfico de la ciudad. Entonces, vi con mis propios ojos todo esto a lo que me refiero, ¿no? De ninguna manera es que alguien que entiende la verdad de dukkha sea superior a una persona que no lo entiende. No es que yo haya dicho, ay, yo soy un monje budista, no me afecta. Claro que me afecta porque tengo el compromiso de llegar temprano con ustedes, pero hay una gran diferencia entre dejarte llevar por dukkha y simplemente adaptarte a los cambios de la vida. Entonces, ¿cómo definimos dukkha? Dukkha son, sin duda, cosas que nos hacen sufrir, que nos provocan dolor, pero también son las cosas que nos ponen incómodos, las cosas que no nos gustan de la vida. Es cuando no nos sentimos cómodos, cuando hay algo que no funciona. Y después de todo esto, ¿cómo puedo definir dukkha? Dukkha lo puedo definir como esto. Por más que me esfuerce, no embona, no pertenece, no está cómodo mi puño dentro de la campana. Esto es dukkha, no embona, no pertenece, no está cómodo, ¿no? Este ademán, recuérdenlo porque esto es dukkha. Entonces, cada vez que sientan incomodidad por algo del trabajo, recuerden que es esto. Entonces, como budistas, ¿qué debemos hacer? Esto. Nos adaptamos. Nunca vamos a terminar la insatisfacción de la vida, pero sí nos podemos adaptar a las cosas de la vida que cambian, ¿no? Entonces, dukkha es esta realidad, esta verdad que el Buda descubre, en donde todas las condiciones de la vida humana pueden producir dolor. Y por favor noten que hablo de la vida humana, porque el nivel de dukkha que tiene un animal que no tenga un cerebro humano es completamente distinto. Finalmente, los animales son mucho más listos que nosotros y se pueden adaptar a las condiciones de la vida de una manera mucho más rápida y eficaz que lo hacemos nosotros. Como mencionaba la semana pasada, si a un perro por accidente le falta una pata, el perro se adapta y sigue adelante. Sigue su misión de carnívoro depredador, ¿no? No se puede detener porque si se detiene a sentir lástima por sí mismo, se muere. Y se lo come un depredador más grande o la manada lo excluye, ¿no? Nosotros vemos al mismo perro sin una pata, ay, pobrecito, ay, cómo sufre. Y la verdad es que no sabemos, estamos haciendo como extrapolaciones de nuestra propia imaginación. Los animales se adaptan y siguen. Nosotros, en teoría, hacemos lo mismo, pero tenemos esta cosa llamada ego que nos dice, ay, pobrecito de mí, cómo sufre, necesito tu compasión y necesito tu ayuda porque si no, no puedo. Y en realidad está bien pedir ayuda, necesitamos apoyarnos mutuamente, pero hay una gran diferencia entre aceptar las condiciones de la vida, por duras que sean, porque aceptarlas nos permite entender dukkha y adaptarnos a dukkha, ¿no? Entonces, el Buda nos marca 3 grandes áreas por las que sufrimos.
La primera es el dolor físico y el dolor emocional y el dolor espiritual. Este dolor que caracteriza la vida humana, a veces no podemos hacer nada para no sentirlo. Si te duele la cabeza, te duele y punto, ¿no? Y hacemos lo posible para mejorar esta condición de dolor, pero no intelectualizamos demasiado como para hacernos sufrir por el dolor, ¿no? Y esto es clásico en los hombres, no sé en otros países, pero en México es de, tengo gripa, me voy a morir, nunca me había sentido tan mal, y es una gripa que en 4 días se va, ¿no? Pero decidimos intelectualizarla y ponerle toda esta carga emocional a la gripa, o la gripe, y realmente se convierte en una razón fuerte para sufrir, ¿no? El dolor emocional, el ejemplo más claro y con el que todos nos podemos relacionar es cuando terminamos con una pareja. Nunca jamás voy a poder amar a ningún otro hombre o a ninguna otra mujer porque Juanita era la más increíble de todas las mujeres, ¿no? O me lastimó y me rompió el corazón y sobreintelectualizamos este dolor emocional, que hay que sentirlo, no es que nos debamos convertir en robots, pero lo sentimos y lo dejamos flotar. Debe durar el tiempo que necesite durar. Si nos abrazamos al propio dolor, entonces sí se convierte en dukkha. El dolor espiritual es esta insatisfacción que tenemos por las condiciones de la vida, en donde no sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, no sabemos por qué suceden las cosas y estamos en esta búsqueda constante por un significado mágico de la vida. Cuando la salida más sencilla es, así es la vida, así es. Es que, ¿qué pasa después de que morimos? No sabemos. Y es irrelevante. ¿Es que existe un Dios o no? No sabemos. Y también es irrelevante. El Buda nos dice en algunos sutras que estudiaremos después si tenemos la oportunidad, que estas búsquedas espirituales a veces lo único que hacen es quitarnos el tiempo. Porque el que tú sepas si existe un Dios o no, o el que tú sepas qué sucede después de morir, no te vuelve mejor persona. No sirve de nada. Que sí te vuelve mejor persona, tu servicio a los demás. Entender de dukkha para que los demás no vivan en dukkha, ¿no? Eso sí sirve. Estas son las búsquedas que realmente dan significado a nuestra existencia, ¿no? Entonces, el dolor físico, el dolor emocional y el dolor espiritual nos llevan a dukkha. No adaptarnos, no entender los cambios de la vida también nos lleva a dukkha. Cada vez que gana el partido político que no te gusta, cuando pierde tu equipo de fútbol, cuando no ganas el dinero que esperabas, cuando tu pareja no cumple con el guión que tú escribiste en tu imaginación, cuando las cosas cambian, sufrimos, ¿no? Y esta es otra forma grande de que no nos la pasamos bien. Y la otra manera que nos deja el Buda es el sufrimiento que llega cuando no entendemos que todo en el mundo está unido. Todo depende de uno de otro, ¿no? Hace unos días hablaba con una persona que vive en la Ciudad de México. Para quienes no sepan, la Ciudad de México es un lugar muy conflictivo porque para ir a la tienda de la esquina puedes permanecer 1 hora sentado en el automóvil porque el tráfico de la ciudad es muy fuerte, ¿no? Entonces esta persona estaba sufriendo y desde su teléfono me mandó un mensaje diciendo, estoy atrapado en el tráfico, no voy a llegar a mi cita, no sé qué, llevo 1 hora. En la imaginación de esta persona, él era la única persona en el universo y el tráfico era como un plan maquiavélico para hacerlo sufrir a él personalmente, ¿no? Cuando en realidad él es tráfico. Cada vez que tú sales a la calle, te conviertes en tráfico para alguien más. De tal forma que no entender que estás conectado con la vida de otras personas evita que seas compasivo, evitas que veas esta unión, esta dependencia que tenemos de la vida. Si el vecino está bien, yo voy a estar bien, ¿no? Si no lo ves y te sientes como la única persona, decimos en México, la única coca en el desierto, es
la puerta abierta para que sufras y sufras mucho. Entonces el Buda nos dice, sufrimos por el dolor físico, espiritual y mental, sufrimos porque no entendemos que la vida cambia y sufrimos porque nos sentimos que somos la divina garza, ¿no? Y esto es la receta segura para sufrir. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de qué es dukkha y por qué es importante entenderlo. Pero ¿de qué demonios me sirve? Al Buda le decimos el gran médico porque encontró la enfermedad que todos los seres humanos tenemos, la diagnostica, que es la verdad de dukkha, y encuentra la razón por la cual sucede dukkha, que esa es la segunda noble verdad, la veremos la próxima semana, y nos marca el tratamiento para curarnos de dukkha y para que no vuelva a atacarnos, digamos una especie de vacuna proverbial, ¿no? Entonces, nos sirve entender que dukkha es real porque igual que con Mara, que es esta parte oscura de nosotros, la parte que trató de seducir a Shakyamuni para que no llegara a la iluminación, de la misma forma en que sabemos que existe Mara, que es esta parte oscura dentro de nosotros que nos hace postergar las cosas, comer lo que no deberíamos, comprar lo que no deberíamos estar comprando, lastimar gente. Entender que existe dukkha, que existe esta insatisfacción y estar conscientes de esta verdad, nos hace poder soltarla cuando llega, saber qué está sucediendo. Porque esta vida sucede como una avalancha. Empieza la avalancha de nuestra vida y nos revuelca y no podemos detenerla, ¿no? Llega las cosas que no nos gustan, nos despiden del empleo, entonces nos revuelca y sufrimos un montón y no sabemos cómo detener el sufrimiento y pensamos que la vida es así. Terminamos con una pareja o se muere una persona que amamos, esta avalancha nos revuelca y pensamos que la vida es sufrimiento. Por eso estoy en contra de esta definición, ¿no? que le atribuyen al Buda. La vida incluye sufrimiento. Esta avalancha es posible, si no detenerla, porque la vida no la puedes detener, si puedes salirte de la avalancha, sacar tu tabla y simplemente ir con la avalancha en lugar de en contra de la avalancha, ¿no? Saber que existe dukkha nos permite entender cuando estamos sufriendo. Y entonces, con las herramientas que nos deja el budismo, podemos hacer algo al respecto, en lugar de dejarnos arrollar por la avalancha. Entonces, de eso trata la noble primera verdad. Por supuesto, esto es solo una muy ligera introducción. En el curso lo vamos a ver a profundidad y de manera vivencial, pero esta es como una puerta de entrada para que cada uno de nosotros busque más información, trate de estar pendientes y sobre todo de contrastar con nuestra propia vida todos estos puntos de nuestro pasado donde no le hemos pasado bien, donde hemos sufrido, ver por qué hemos sufrido. Casi siempre es porque estamos aferrados a algo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Preguntas, amigos, por favor. Yo tengo un conflicto con esta misma traducción de dukkha, sufrimiento, que me hacía muy existencialista. Pero con todo lo que dijiste, resonó en mí otra palabra, separación. Nos comenta nuestro amigo Sergio que estaba, repito porque no te alcanzan a escuchar aquí con el micro del lab, que está en contra del término sufrimiento para dukkha y que le viene a la mente la palabra separación. Separación de tu propia mente entre los conceptos del universo. De la realidad. Estar separado de la realidad, sin duda. En el budismo zen estamos siempre muy atentos de la dualidad de nuestra mente. En el momento en el que la palabra yo se aflora en ti y te separas del mundo, entonces dejas de participar del mundo mismo, ¿no? En el momento en el que dices, ¿cómo me duele esto? Estás separando el universo de ti. Te estás convirtiendo en una isla donde el universo te ataca.
En el budismo zen no decimos algo como me duele, decimos hay dolor. Porque tú no tienes el copyright del dolor, no es tuyo, no es de tu propiedad. Tienes un cuerpo humano que siente, innegable, pero el dolor no es tuyo. Cuando alguien se muere, el dolor no es tuyo. Hay dolor, está flotando en el universo, es una condición más del universo y de la vida. Si dices me duele, estás creando esta separación entre yo y el resto del cosmos, ¿no? Y no puede haber tal. Entre más separes, por supuesto, más sufres, ¿no? Así que, sin duda, dukkha también puede ser separación. Como mencioné, esto es dukkha, y cuando tratas de quizá abrazar todo esto, se acaba dukkha. Y yendo más allá, pudiera ser inconsciencia. ¿Pudiera ser inconsciencia? El ser humano es inconsciente. Ignorante. A esto le llamamos ignorancia y es parte de los 3 venenos que también vamos a ver pronto. Los 3 venenos de la mente nos hacen separarnos del flujo de la vida, ¿no? Entonces, más que inconsciencia es ignorancia, pero no se refiere a ignorancia académica, sino a ignorancia de separarte de la realidad de las cosas. En el momento en el que te asumes como un ser único e irrepetible al que le pasan cosas, en ese momento te estás convirtiendo en una persona ignorante, porque no estás viendo que el sufrimiento es posible para todos los demás seres vivos, que todos los seres vivos envejecen, que todos tenemos fecha de caducidad, como el yogurt, igualito, ¿no? Entonces, para aplacar, lamentablemente mi cabeza, y oír dukkha como sufrimiento, lo puedo llamar separación. Sin duda, sí, sí puedes. Solo recuerda que no solo es separación, sino que es un significado mucho más amplio, ¿no? Buscar la palabra separación está bien, pero Perdido. también incluye perdido, incluye insatisfacción, incluye frustración. Nos vamos a otra tradición. Es que el ser humano ya no vive en el paraíso. El paraíso está aquí ahora. El Sutra del Corazón te lo dice. El nirvana está aquí en este momento. Lo estás viviendo. No hay tal cosa como un paraíso terrenal al que aspires, porque ya estás en él. Lo único que te impide ver que estás ya en el nirvana, ver que eres parte de la iluminación del universo, es tu ego. Y por supuesto, dukkha, ¿no? Ya estás en el nirvana, ya estás donde necesitas estar, ya eres Buda, tienes naturaleza búdica. Es solo que todas estas ilusiones y autoengaños de las que nos rodeamos evita que vivas esta realidad de que ya estás donde necesitas estar. Aquí, ahora, este momento es nirvana, es el paraíso terrenal. Si estoy en el nirvana, es porque no soy consciente de ello. Si estás en el nirvana es porque no estás consciente de ello. No lo ello. vivo, es porque no soy consciente de ello. No estás en el nirvana porque, aunque estés consciente de ello, todavía tu ego funciona y te pone este campo de distorsión de la realidad, ¿no? En donde sufres por el gobierno. Y mientras tengas esta dinámica con la vida, en donde sufres las cosas que se te ponen enfrente, es difícil que puedas tener conciencia de que ya estás donde necesitas estar. ¿Ves? Y sin duda, no entender que existe dukkha te pone en este camino para no apreciar que ya estás donde necesitas estar, ¿no? ¿Cuántas personas no sufren? Fíjate, hay personas que sufren porque no les gusta la comida que les ponen en la mesa, cuando el simple hecho de que tengan comida es iluminación, es nirvana, es naturaleza búdica. Es un milagro de la existencia que tengas un plato de comida enfrente. Pero entonces, no me gusta el espagueti, está bien feo, y empiezas a poner todos estos pedos e historias. El chayote es kriptonita pura y no debería ser considerado alimento.
Pero ese es mi ego hablando de cosas que no me gustan. ¿Cómo? Sí. ¿Comentarios? Como que resumió todo, para mí lo que me quedó es como de, a veces nos nublamos nuestra mente por, y que no nos damos cuenta que estamos en el nirvana por el ego y por las distracciones que tenemos en o por el sufrimiento dukkha. Sí. No, sí es correcto. El problema es que nos asumimos como demasiado importantes cada uno de nosotros. Entonces, entre más importancia te pongas a ti mismo, más evitas ver la magia de la maravilla, perdón, la magia de la realidad que te rodea. Porque si estás consciente de que eres único, irrepetible y que eres súper especial, entonces lo que te pongan enfrente nunca va a ser digno de ti. Cuando es al revés, eres tú quien debe aportar a la vida, no lo contrario. Entonces sí, no entender la primera noble verdad, que es la puerta de entrada para el budismo, si no la entiendes, vas a sufrir, bueno, por todo, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de mis padres. Mi mamá tiene esta relación de sufrimiento con lo que le pongas, ¿no? Si ve algo en la tele, ay, no me gusta porque está bien feo. Entonces, hay veces que hablo por teléfono con ella y en lugar de decirle, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿con qué estás sufriendo hoy? No, pues es así como la... Ay, el clima está bien gacho, pero si está bien a todo dar, madre. No, está horrible porque no ha llovido. Llueve, las lluvias están horribles. Hace calor, ojalá hiciera frío. Hace frío, no, ya extraño el calor. Pero como mi madre, cualquier persona, ¿no? Nunca estamos satisfechos con nada. Y entender dukkha te hace consciente de cuando tu imaginación y todo este discurso te daña, ¿no? Y evita que puedas observar que incluso el chayote, aunque no me guste, también es el nirvana, es parte de la perfección de la realidad. Pero si yo veo el chayote, en lugar de un alimento que le funcione a mi cuerpo para seguir adelante, lo veo como un enemigo, como kriptonita, por supuesto lo voy a sufrir mucho, ¿no? Ya no lo sufro tanto como cuando era niño, pero sí, sin duda, este estado constante de ignorancia, de entender dukkha, nos lleva a un dukkha todavía más profundo, ¿no? Del cual es mucho más difícil salir. La buena noticia es que se puede salir de dukkha. La mala noticia es que cada uno de nosotros tiene que trabajar en él. Pero para eso estamos en estas charlas y para eso practicamos Zazen, porque por medio de la práctica de Zazen tranquilizamos un poco la mente discursiva y simplemente abrimos la mente a todas las posibilidades, ¿no? El corazón, a las posibilidades que tiene la vida de enseñarnos con lecciones que van mucho más allá de las palabras, ¿no? Sentirnos bien con las cosas como están. Pero eso lo iremos viendo con un poco más de tiempo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, por lo general, lo negativo, los malos pensamientos son los que son más fáciles y nos cuesta más trabajo pensar positivamente? ¿Por qué lo negativo nos... Está pensando, híjole, no va a pasar esto, no va a pasar esto, híjole, vienen las deudas, y siempre los malos pensamientos, lo negativo es lo que más tiende, se nos facilita más, pues, pensar, estar enfocados en las malas ideas, en los malos pensamientos, que en lo positivo. Los malos pensamientos son mucho más poderosos que los positivos y hay una razón evolucionista para ello. Eres un simio. Tan chango como cualquier chango, como yo, eres un mono más en la naturaleza. Y la evolución nos dotó de esta mente y de este pensamiento en donde podemos extrapolar y podemos planear las cosas para generarnos una buena vida.
La parte evolutiva de nuestra mente nos hace clavarnos en las cosas negativas, porque son las cosas negativas las que nos impulsan a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, a veces pensamos que clavarte en las cosas negativas es una opción, pero a veces no lo es porque es parte de nuestra naturaleza humana. Tenemos que tener en cuenta siempre las cosas negativas para poder sortear el peligro, para poder pagar deudas y pagar las cuentas, porque de no hacerlo, entonces estamos sacrificando nuestra calidad de vida. Como ser vivo, como simio humano, necesitas extrapolar todas las cosas negativas. Entonces, cuando suceden, tienes esta tendencia natural a abrazarte a ellas y, por supuesto, te las clavas en el corazón. La práctica Zen te permite justo entender el punto en el que puedes tú considerar las partes negativas y las consecuencias de no pagar las deudas o de no pagar el recibo de luz o de gas. Sin duda hay consecuencias si no lo haces. Eres consciente de ellas, pero igual puedes soltarlas y que no te hagas sufrir, simplemente caminas hacia lograrlo. Son poderosas porque es parte de la naturaleza humana. Los pensamientos negativos los necesitamos porque es gracias a ellos que podemos sortear el peligro, pagar las cuentas, cuidar a la familia, ¿no? No quieres que se muera tu hijo, entonces tu imaginación empieza a desarrollar estos escenarios de, se va a morir de sarampión, entonces voy a vacunarlo. Se va a morir de hambre, entonces tengo que trabajar, ¿no? Pero estos pensamientos negativos, a pesar de que están en nuestra naturaleza, hay manera de que no nos causen daño, sino simplemente saber que están ahí, saber que se pueden convertir en dukkha, a menos que yo los deje. Y eso es distinto. Entonces, los pensamientos negativos son poderosos porque son parte de nuestra naturaleza, los necesitamos, pero la diferencia está entre permitir que nos causen daño o simplemente verlos como una especie de aviso de que necesitamos ponernos a resolver las cosas, a trabajar por las cosas que hay que trabajar. Entonces sí, son muy poderosos por esa parte. Y la otra es que también acarician el ego. Es que me pusieron el tráfico en la ciudad para destruir mi calidad de vida y mi tranquilidad. No es cierto. El tráfico está. Es parte de la realidad humana. No mandaron ponértelo porque hay un esquema diabólico en tu contra, ¿no? Entonces, ¿mande? Una conspiración. No hay una conspiración del cosmos hacia ti, entonces no te pusieron el tráfico. Pero es muy poderoso porque te hace sentir importante. Me estás mintiendo a mí que soy el emperador de mi país de este tamaño, pero eres el emperador. Entonces, ¿cómo es posible que me hagas esto a mí? Entonces, los pensamientos negativos son poderosos porque te avisan de algo que necesitas resolver, y en esa parte está bien, son parte de la naturaleza humana, pero también acarician el ego, te hacen sentir más importante de lo que realmente eres, ¿no? Entonces, cambiar esta visión es justo para lo que estamos aquí. El budismo Zen también lo conocemos como práctica Zen. Es llevar tu mente y tu corazón al gimnasio, y es un trabajo diario de hacer músculo, de entrenar la mente para que estos pensamientos justo no te dañen y sean más bien como llamadas a la acción o a la no acción, porque también si estás notando que estos pensamientos solo son para acariciar el ego, se pueden ir, ¿no? Esto es chatarra que genera la mente. ¿No? ¿Nadie más? Muy bien, amigos. Vamos a terminar por hoy con unos minutos de Zazen.